El oscuro legado de las sombras ha vuelto a reclamar a su víctima favorita, Elara, la joven cuyos ojos reflejan la profundidad de los secretos olvidados. Desde pequeña, ha sentido el peso de la maldición que se cierne sobre su familia, un eco silencioso en cada rincón de su vida. La aldea en la que habita, escondida entre árboles que parecen murmurar a su paso, es un lugar donde las sombras no solo danzan, sino que hablan. Cada noche, el bosque la llama, susurrándole advertencias y promesas de poder, atrayéndola hacia un destino del que no puede escapar. Un día, mientras exploraba la casa ancestral de sus antepasados, descubrió un objeto que cambiaría su vida para siempre. Un cuenco de cerámica decorado con símbolos enmohecidos y extraños que parecían vislumbrar antiguas verdades. Las leyendas locales hablaban de los 7 alimentos sagrados que habitantes de otros tiempos habían ocultado. En él, capaces de romper cualquier maldición, pero también advertían del peligro que acechaba. Brujas ocultas entre los árboles oscuros, listas para reclamar ese poder y consumir a quienes lo busquen. Un escalofrío recorrió su espalda al comprender que, al tocar el cuenco, había desatado algo que mejor permanecería dormido. Las visiones comenzaron como un susurro. Figuras de su linaje, caras conocidas y desconocidas, flotaban en su mente mientras dormía, atrapándola en un ciclo de insomnio. Vio a su abuela en su juventud invocando fuerzas en la penumbra. Escuchó risas que se convertían en gritos. Su cuerpo temblaba al sentir sus recuerdos presionando en su pecho. Lo que parecía un lazo familiar se transformó en un peso insoportable. La voz resonante le susurraba que la verdad no solo dolería, sino que perturbaría su existencia de maneras inimaginables. Con el primer alimento por encontrar, Elara se adentró más. En el bosque. Sentía a los árboles vigilando cada paso, sus ramas como dedos garras intentando atraparla. La tierra bajo sus pies estaba cubierta de hojas crujientes, y a lo lejos un búho ululaba rompiendo el silencio denso. De repente, una sombra se deslizó entre los árboles, dejándola paralizada. Un rostro oscuro, una figura sombría que emergió de la oscuridad, sus ojos brillando como brasas en la noche. El corazón le latía con fuerza, cada pulso retumbando en sus oídos. ¿Era otra bruja, deseosa de reclamar el cuenco y el poder que le ofrecía? Elara sintió que el aire se tornaba más pesado, que las sombras se apretaban a su alrededor. Sabía que su vida estaba colgando de un hilo, atrapada entre su deseo de romper la maldición y el inexorable abrazo de lo desconocido. ¿Podría desentrañar el misterio que la envolvía sin caer en las garras de la brujería que acechaba en cada rincón? Su destino pendía en la balanza, y con un último susurro del bosque, se dio cuenta de que a veces el pasado no solo busca ser desenterrado, sino que anhela cobrar venganza. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Elara sintió cómo la sombra se acercaba más, el aire se tornaba helado y sus pensamientos se aclaraban. Esa figura oscura hizo un movimiento, y lo que parecía ser una bruja emergió del bosque. Pero las palabras de su abuela resonaron en su mente. No todo lo que teme es enemigo. El corazón le latía con fuerza cuando la sombra reveló su rostro, y su aliento se detuvo. Era su propio reflejo, pero más viejo, con ojos llenos de dolor y conocimiento. Soy tú, Elara, un eco de lo que podrías llegar a ser. La criatura continuó. He venido para mostrarte la verdad.
Aquello que creías que era una bendición es un monstruo. La voz que solía ser suya vibraba como un eco aterrador. El bosque dejó de murmurar. Con un giro, el entorno cambió. Las hojas se volvieron cenizas, y el ara se vio rodeada de recuerdos desvanecidos. Su familia, sus ancestros. Un sacrificio perpetuo por una promesa jamás cumplida. Miró los símbolos del cuenco o el error se apoderó de ella. Aquellos alimentos sagrados no eran esperanza, sino una trampa. Cada uno representaba a un miembro de su familia, sacrificado para liberar el poder que ahora buscaba. Por cada alimento que encuentres, una vida pierde su luz, dijo la sombra. Tu búsqueda tiene un precio. El ara sintió que el mundo se tambaleaba. ¿Sería capaz de romper la maldición? ¿O estaba condenándose a sí misma a una existencia de sombras? La culpa se clava en su pecho. La respuesta apremiaba, pero con cada revelación, el deseo de escapar se hacía más fuerte. La pregunta quedó suspendida entre el silencio del bosque. ¿Estaba dispuesta a sacrificarlo todo por la verdad? El ara sintió cómo la sombra se acercaba más. El aire se tornaba helado y sus pensamientos se aclaraban. Esa figura oscura hizo un movimiento, y lo que parecía ser una bruja emergió del bosque. Pero las palabras de su abuela resonaron en su mente. No todo lo que teme es enemigo. De repente, todo cambió. El suelo tembló bajo sus pies y una grieta se abrió en la tierra a su lado. Desde ese abismo oscuro, una voz familiar emergió, profunda y grave. El ara, no temas, soy yo, dijo su hermano menor, Kael, a quien creía perdido hace años en ese mismo bosque. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con una intensidad que la paralizó. Kael, ¿estás vivo? Ella apenas podía entender la situación. La sombra desapareció y en su lugar estaba él, sus manos manchadas de tierra y una extraña energía a su alrededor. Vine a buscarte. La verdad es más aterradora de lo que imaginas, continuó. El ara retrocedió al escuchar sus palabras. Nuestro linaje se ve amenazado. Eres el último eslabón, y debemos encontrar el camino, le dijo, mientras el bosque comenzaba a moverse a su alrededor, inquieto. Con el corazón en la garganta, el ara entendía que su vida no solo estaba en peligro, sino también la de su hermano. ¿Qué era lo que realmente había desatado? ¿Podría salvarlo antes de que todo se volviera irreparable? La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué otra traición de su pasado estaba a punto de salir a la luz? El ara sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Su hermano, Kael, estaba vivo, pero su revelación giró como un torbellino en su mente. Los alimentos sagrados no solo son una maldición, son un sacrificio necesario, dijo él, y sus palabras resuenan en su cabeza. Pero antes de que pudiera reaccionar, el suelo tembló de nuevo, y la tierra se partió más, dejando escapar un humo denso y negro. De repente, una voz profunda, casi como un rugido, emergió del abismo abierto. El ara, una figura oscura, nubelosa y etérea, se deslizó hacia ella, tomando forma. Era su abuela, pero no la abuela cariñosa que recordaba. Era una versión distorsionada, con semblante enfurecido y ojos vacíos. Vine a advertirte, no lo hagas, dijo con un susurro aterrador. El ara se estremeció al verlo, al ver lo que su linaje verdaderamente representaba. El ara preguntó, su voz temblorosa. ¿Qué sabes sobre nosotros, mi búsqueda? ¿Qué significa? Sacrificios, dijo la figura, y su mirada se intensificó. Cada alimento requiere sangre. La verdad que buscas puede destruirlo todo. El ara dio un paso atrás, pero ya no había más tierra firme. Arrebatada por la desesperación, su conexión con el bosque se intensificó, y las sombras comenzaron a acercarse. «Kael», gritó, mirando a su hermano, quien palpaba su propio pecho. Él no parecía estar bien. «¿Qué te pasa?» «No puedo. El poder me aprieta». Su voz se ahogó en su garganta. Con un último grito de angustia,
Kael se desvaneció en el aire, absorbido por las sombras a su alrededor. Elara se quedó sola, sintiendo cómo la oscuridad la rodeaba. Las palabras de su abuela resonaban en su mente, mientras buscaba alguna salida. Pero el eco de sus ancestros la atormentaba. ¿Qué legado había desatado realmente? El bosque crujía, y la verdad se sentía más cerca que nunca. Pero, ¿a qué precio? El horror de su linaje la envolvía, y la pregunta quedó como un eco en la oscuridad. ¿Sería capaz de encontrar una solución sin sacrificar más vidas? Cada latido de su corazón retumbaba como un recordatorio de que el verdadero monstruo estaba entre ellos. Elara sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Su hermano Kael estaba vivo, pero su revelación giró como un torbellino en su mente. Los alimentos sagrados no solo son una maldición, son un sacrificio necesario, dijo él, y sus palabras resonaron en su cabeza. Pero antes de que pudiera reaccionar, el suelo tembló de nuevo, y la tierra se partió más, dejando escapar un humo denso y negro. De repente, una voz profunda, casi como un rugido, emergió del abismo abierto. Elara, una figura oscura, nublosa y etérea, se deslizó hacia ella, tomando forma. Era su abuela, pero no la abuela cariñosa que recordaba. Era una versión distorsionada, con semblante enfurecido y ojos vacíos. Vine a advertirte, no lo hagas, dijo con un susurro aterrador. Elara se estremeció al ver lo que su linaje verdaderamente representaba. ¿Qué? Elara preguntó, su voz temblorosa. ¿Qué sabes sobre nosotros? ¿Mi búsqueda? No, ¿qué significa? Sacrificios, dijo la figura, y su mirada se intensificó. Cada alimento requiere sangre. La verdad que buscas puede destruirlo todo. Elara dio un paso atrás, pero ya no había más tierra firme. Arrebatada por la desesperación, su conexión con el bosque se intensificó, y las sombras comenzaron a acercarse. «¡Kael!», gritó, mirando a su hermano, quien palpaba su propio pecho. Él no parecía estar bien. «¿Qué te pasa?» Su voz se ahogó en su garganta. Con un último grito de angustia, Kael se desvaneció en el aire, absorbido por las sombras a su alrededor. Elara se quedó sola, sintiendo cómo la oscuridad la rodeaba. Las palabras de su abuela resonaban en su mente mientras buscaba alguna salida, pero el eco de sus ancestros la atormentaba. ¿Qué legado había desatado realmente? El bosque crujía y la verdad se sentía más cerca que nunca. Pero, ¿a qué precio? El horror de su linaje la envolvía, y la pregunta quedó como un eco en la oscuridad. ¿Sería capaz de encontrar una solución sin sacrificar más vidas? Cada latido de su corazón retumbaba como un recordatorio de que el verdadero monstruo estaba entre ellos. Y en ese instante, un grito desgarrador rompió el aire. Una figura emergió de la nada, un niño. De ojos desorbitados, con la misma expresión que Kael, pero más pequeño. «Hermana», gritó, su voz un eco de desesperación. «No somos solo víctimas, somos parte de esta oscuridad». Las sombras se agitaron, y Elara sintió el suelo temblar bajo sus pies. Este nuevo niño revelaba secretos impensables que cambiarían para siempre su comprensión del pasado. ¿Qué relación tenía con ella? ¿Era otro sacrificio? La verdad que había buscado estaba a punto de convertirse en una pesadilla. Elara sintió cómo el aire se volvía espeso a su alrededor. El rostro del niño se parecía al de su hermano, pero había algo oscuro y desconcertante en él. «Hermana, no puedes seguir buscando», gritó el niño, su voz resonando como un eco distante. «La verdad es un monstruo, y nosotros somos parte de su sacrificio». El corazón de Elara se aceleró. «¿Qué dices?» Su mente estaba en caos. El niño dio un paso hacia ella, sus ojos sembrados de una tristeza abrumadora. «No solo somos descendientes, somos las almas que alimentan este ciclo. Cada generación, un sacrificio. Cada alimento sagrado, una vida de nuestra propia sangre».
La revelación la golpeó como un puñetazo. En ese momento, el suelo tembló de nuevo, pero esta vez algo más oscuro emergía del abismo. Era una sombra más grande, más feroz, que parecía devorarla. Luz que quedaba. «Eso no puede ser. Tienes que estar mintiendo», gritó. Pero el niño asintió, sus ojos llenos de una verdad que Elara no quería entender. De repente, el niño se desvaneció, y en su lugar apareció una figura familiar, su abuela, pero con el rostro desgarrado por el dolor y la culpa. «Elara, debemos detenerlo. La búsqueda de la verdad nos ha unido, pero el precio es elevado. Debes elegir. Seguir adelante y perder lo que queda de tu linaje, o cerrar el cuenco y aceptar el destino que creemos haber evitado». La sombra se abalanzó hacia ella, y todo retumbaba. La oscuridad la envolvía y pesaba como plomo sobre su corazón. ¿Estaba realmente dispuesta a sacrificarlo todo por un engaño? En ese instante, el rostro de su hermano, Kael, surgió entre las sombras. «Elara, no, detente antes de que sea tarde». Algo dentro de ella se rompió al ver su angustia. ¿Qué decisión tomaría? La verdad la estaba aplastando, y Elara sintió que se desvanecía en la oscuridad, atrapada entre la realidad y el horror que había desatado. ¿Acaso todo lo que creía conocer se desmoronaba ante sus ojos? La pregunta quedó resonando, y el aire se volvió aún más helado. Elara sintió cómo el aire se volvía espeso a su alrededor. Del niño se parecía al de su hermano, pero había algo oscuro y desconcertante en él. «Hermana, no puedes seguir buscando», gritó el niño, su voz resonando como un eco distante. «La verdad es un monstruo, y nosotros somos parte de su sacrificio». El corazón de Elara se aceleró. «¿Qué dices?» Su mente estaba en caos. El niño dio un paso hacia ella, sus ojos sembrados de una tristeza abrumadora. «No solo somos descendientes, somos las almas que alimentan este ciclo. Cada generación, un sacrificio. Cada alimento sagrado, una vida de nuestra propia sangre». La revelación la golpeó como un puñetazo. En ese momento el suelo tembló de nuevo, y algo más oscuro emergía del abismo. Era una sombra más grande, más feroz, que parecía devorar la luz que quedaba. «Eso no puede ser, tienes que estar mintiendo», gritó, pero el niño asintió, sus ojos llenos de una verdad que Elara no quería entender. De repente el niño se desvaneció, y en su lugar apareció una figura familiar, su abuela, pero con el rostro desgarrado por el dolor y la culpa. «Elara, debemos detenerlo. La búsqueda de la verdad nos ha unido, pero el precio es elevado. Debes elegir, seguir adelante y perder lo que queda de tu linaje, o cerrar el cuenco y aceptar el destino que creemos haber evitado». La sombra se abalanzó hacia ella, y todo retumbaba. La oscuridad la envolvía, y las opciones pesaban como plomos sobre su corazón. Con un grito desgarrador, Elara extendió la mano hacia el cuenco justo cuando la sombra la alcanzó. Un dolor punzante atravesó su cuerpo, y entonces todo cambió. Un estallido de luz la envolvió, transformando la oscuridad en un resplandor cegador. En medio de ese brillo indescriptible, escuchó un eco de risas, gritos y un profundo silencio. Cuando la luz se disipó, Elara se encontró frente a frente con su madre. «¡Mamá!», exclamó Elara, llena de incredulidad. Pero había algo extraño en su madre. Su rostro, aunque familiar, parecía distante, como si estuviera tapada entre dos mundos. «No puedes quedarte, Elara. Ellos nos atrapan. Tienes que elegir». Justo cuando la desesperación la envolvía, su madre, en un gesto inesperado, levantó el cuenco. Este objeto, Elara, no solo guarda secretos, es nuestra única esperanza, pero también nuestra maldición. Las sombras comenzaron a cobrar vida a su alrededor, gimiendo por lo que estaba por suceder. Elara sintió que su mundo se desmoronaba. La pregunta quedó atrapada en su garganta. ¿Qué elección haría ahora que descubría que su madre era parte del mismo ciclo del que había intentado escapar?
La verdad pesaba sobre ella, más pesada que la sombra misma. ¿Sería capaz de salvar a su linaje? ¿O al final se convertiría en un nuevo sacrificio? Elara sintió cómo el aire se volvía espeso a su alrededor. El rostro del niño se parecía al de su hermano, pero había algo oscuro y desconcertante en él. ¡Hermana! ¡No puedes seguir buscando!, gritó el niño, su voz resonando como un eco distante. La verdad es un monstruo, y nosotros somos parte de su sacrificio. El corazón de Elara se aceleró. ¿Qué dices? Su mente estaba en caos. El niño dio un paso hacia ella, sus ojos sembrados de una tristeza abrumadora. No solo somos descendientes, somos las almas que alimentan este ciclo. Cada generación, un sacrificio. Cada alimento sagrado, una vida de nuestra propia sangre. La revelación la golpeó como un puñetazo. En ese momento, el suelo tembló de nuevo, y algo más oscuro emergía del abismo. Era una sombra más grande, más feroz, que parecía devorar la luz que quedaba. «¡Eso no puede ser! Tienes que estar mintiendo», gritó. Pero el niño asintió, sus ojos llenos de una verdad que Elara no quería entender. De repente, el niño se desvaneció, y en su lugar apareció una figura familiar, su abuela, pero con el rostro desgarrado por el dolor y la culpa. «Elara, debemos detenerlo. La búsqueda de la verdad nos ha unido, pero el precio es elevado. Debes elegir, seguir adelante y perder lo que queda de tu linaje, o cerrar el cuenco y aceptar el destino que creemos haber evitado». La sombra se abalanzó hacia ella, y todo retumbaba. La oscuridad la envolvía, y las opciones pesaban como plomo sobre su corazón. Con un grito desgarrador, Elara extendió la mano hacia el cuenco, justo cuando la sombra la alcanzó. Un dolor punzante atravesó su cuerpo, y entonces todo cambió. Un estallido de luz la envolvió, transformando la oscuridad en un resplandor cegador. En medio de ese brillo indescriptible, escuchó un eco de risas, gritos y un profundo silencio. Cuando la luz se disipó, Elara se encontró frente a frente con su madre. «¡Mamá!», exclamó Elara, llena de incredulidad. Pero había algo extraño en su madre. Su rostro, aunque familiar, parecía distante, como si estuviera atrapada entre dos mundos. «No puedes quedarte, Elara. Ellos nos atrapan. Tienes que elegir». Justo cuando la desesperación la envolvía, su madre, en un gesto inesperado, levantó el cuenco. «Este objeto, Elara, no solo guarda secretos. Es nuestra única esperanza, pero también nuestra maldición». Las sombras comenzaron a cobrar vida a su alrededor, gimiendo por lo que estaba por suceder. Elara sintió que su mundo se desmoronaba. La pregunta quedó atrapada en su garganta. ¿Qué elección haría ahora que descubría que su madre era parte del mismo ciclo del que había intentado escapar? La verdad pesaba sobre ella, más pesada que la sombra misma. ¿Sería capaz de salvar a su linaje o al final se convertiría en un nuevo sacrificio? «Elara, escúchame», gritó su madre, ojos desbordando dolor. «Lo que te he ocultado, soy la última víctima. Los 7 alimentos, todas mis elecciones, un secreto que nunca debí permitir». En un instante, la revelación destrozó la realidad que conocía. Su madre no solo estaba atrapada, sino que había sido quien había alimentado la maldición durante generaciones. El cuenco temblaba en sus manos. «¿Por qué?», murmuró Elara, el miedo corriendo por su espalda. La decisión se cernía sobre ella como una sombra amenazante. Con un último grito, la oscuridad se abalanzó hacia ellas, y Elara sintió que el suelo se deslizaba de debajo de sus pies, atrapada entre la verdad y el horror que se desataba. ¿Podría liberarse de la maldición de su madre o acabaría convirtiéndose en la próxima víctima? Elara sintió cómo el aire se volvía espeso a su alrededor. El rostro del niño se parecía al de su hermano, pero había algo oscuro
y desconcertante en él. «Hermana, no puedes seguir buscando», gritó el niño, su voz resonando como un «qué eco distante». La verdad es un monstruo y nosotros somos parte de su sacrificio. El corazón de Elara se aceleró. «¿Qué dices?» Su mente estaba en caos. El niño dio un paso hacia ella, sus ojos sembrados de una tristeza abrumadora. «No solo somos descendientes, somos las almas que alimentan este ciclo. Cada generación un sacrificio, cada alimento sagrado una vida de nuestra propia sangre». La revelación la golpeó como un puñetazo. Al mismo tiempo, el suelo tembló bajo sus pies y una negrura abrumadora emergió del abismo. Era una sombra más grande, más feroz, que parecía devorar la luz. «¡Eso no puede ser! ¡Tienes que estar mintiendo!», gritó, pero el niño asintió, sus ojos llenos de una verdad insoportable. De repente, el niño se desvaneció en el aire, dejando en su lugar a su abuela. Pero no era la abuela cariñosa que había conocido. Su rostro estaba marcado por el sufrimiento. «Elara, estamos atrapadas en un ciclo maldito. Todos somos parte de ello». Su voz parecía temblar, y el bosque a su alrededor resonaba con un eco extraño. «No, no puede ser. ¿Por qué?» Elara sintió una punzada de horror en su pecho. «Tú y yo somos sacrificios». La sombra se movió, y con un grito desgarrador su madre apareció, su rostro lleno de desesperación. «Elara», su voz era una súplica. «No puedes hacer esto». La oscuridad se arremolinó a su alrededor, absorbió a su madre, y en un instante todas las sombras convergieron en un solo punto. Con un último grito, Elara se encontró atrapada en la lucha entre dos mundos. «Elara», resonó, pero era un eco distorsionado. Su madre, Kael, los rostros se fundían en uno solo, y la realización la paralizó. Cada sacrificio había creado un nuevo monstruo, y ella misma era parte del horror. La pregunta se cernía sobre ella. ¿Podría romper la maldición sin convertirse en el siguiente sacrificio del oscuro legado? Elara sintió que el abismo la tragaba. El cuenco en su mano brillaba con una luz sobrenatural, mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor, susurrándole secretos de generaciones pasadas. Y mientras su madre, atrapada entre mundos, le suplicaba que tomara la decisión correcta, todo lo que había aprendido sobre su familia y su legado se desmoronaba como cristales rotos. «Elara, debes cerrarlo», gritó su madre, pero la voz de la abuela resonaba en su mente. «La verdad será un monstruo». Cada palabra pesaba como una losa. El miedo y la rabia se enfrentaban dentro de ella. No solo estaba luchando por su vida, estaba a punto de decidir el destino de su linaje. Las sombras empezaron a tomar forma. Risas distantes, gritos de horror y un eco del sacrificio fluían a su alrededor. Elara, sintiendo una mezcla de desprecio y amor por su madre, recordó las historias que había escuchado de su infancia sobre los antiguos brujos y sacrificios. La verdad le ardía en el pecho. «No puedo dejar esto así», Elara gritó, dejando caer el cuenco al suelo. Este hizo un sonido sordo y los símbolos comenzaron a brillar intensamente, iluminando los rostros atormentados que parecían surgir de la tierra. En ese momento comprendió que no podía continuar con el ciclo de sacrificios. Tenía que romperlo. «Esto no es solo una herencia, es una maldición. Nunca más seremos víctimas», proclamó, sintiéndose fortalecer con su propia resolución. Las sombras comenzaron a retorcerse, intentando cubrirla, pero su decisión la envolvió con una luz cálida, unida por un lazo de esperanza. «Mamá, ayúdame a hacerlo», exclamó. Y, aunque su madre dudó, finalmente asintió con lágrimas en los ojos. Las dos, unidas, alzaron las manos hacia el cuenco, y las sombras gritaron en un alarido desgarrador. La oscuridad, que ya había alimentado su familia durante siglos, comenzó a retroceder,
como un océano en retroceso. Y justo cuando parecía que todo iba a colapsar, una explosión de luz brillante estalló, desintegrando cada fragmento de la sombra y llevándose con ello las voces de quienes habían estado atrapados. Elara sintió la conexión con aquellos que habían sido sacrificados, recibiendo su agradecimiento en susurros de amor. Cuando la luz se disipó, Elara se encontró de pie en un claro del bosque, su madre a su lado. En sus manos solo quedaba un cuenco vacío, que ahora era un símbolo de liberación. Las sombras habían desaparecido, y el aire se sentía ligero, como si la maldición finalmente hubiera sido rota. «Lo hicimos», murmuró su madre, admirando lo que había ocurrido. «Estamos libres». Elara respiró profundamente. Habían tomado el control de su historia y del horror que había definido a su familia durante tanto tiempo. Sabía que aún había cicatrices, pero al menos ahora había claridad. Sin embargo, aunque el bosque parecía tranquilo, una inquietud quedó en el aire. Había enfrentado la oscuridad, pero también había liberado una verdad profunda y peligrosa. La historia de los ancestrales no había terminado. Su eco aún resonaba. Y así, mientras el amanecer comenzaba a teñir el cielo de oro, Elara dejó escapar un susurro decidido. Esto es solo el comienzo. En ese momento, se prometió a sí misma que nunca permitiría que la sombra se alzara nuevamente. Y aquí es donde termina su cuento. Pero a menudo la verdad es más inquietante que una simple historia. Ahora es tu turno. Tienes que suscribirte a este canal para no perderte las increíbles historias que vendrán. Devuélveme ese botón de me gusta ahora mismo si quieres más relatos como este. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus teorías y reacciones. ¿Qué crees que pasará después? Comparte esta historia con al menos 5 amigos que necesitan escuchar este desenlace. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta comunidad.